Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo ha sido el proyecto que he hecho con mis alumnos de segundo de tecnología para ir incluyendo todos los temas, bueno, 2 trimestres del tema del libro en un único proyecto. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Este año, como ya sabéis, he estado haciendo Flip Classroom con mis alumnos de segundo de tecnología. El vídeo de Flip Classroom os lo dejaré por aquí arriba. Y el primer trimestre sí que fue un proyecto independiente, tenía que ver con internet y las telecomunicaciones y estuvimos creando una página web a partir de las plantillas de Wix, básicamente porque son las que mi web está en Wix y entonces pues es la que más controlo y podía ayudarles más a personalizar, crear, etc. El tutorial de Wix os lo puedo dejar por aquí arriba por si os interesa para usarlo con vuestros alumnos en alguna clase. Vale de segundo, tercero, incluso cuarto, ¿de acuerdo? Hasta cuanto queráis avanzar, pues no hay ningún problema. Pero el resto del curso tenían, el temario era, proyectos tecnológicos en general, estructuras, mecanismos, electricidad y robótica, ¿vale? Entonces, yo quería hacer un proyecto que englobara todo eso porque la parte teórica la estábamos viendo en Flip Classroom con vídeos, que son los vídeos que yo he ido subiendo a lo largo de todo el curso pasado y lo que yo quería era un proyecto que englobara todo. Entonces al final lo que hemos hecho es el típico puente levadizo con una sola parte móvil, ¿de acuerdo? Para no complicarlo tanto porque tenían que comprar ellos los motores y todo porque por circunstancias no tenemos material en el departamento de tecnología y pues lo que hemos ido haciendo es ir acoplando las distintas partes del tema al puente. Entonces os quiero hacer como un pequeño resumen de cómo lo he ido haciendo. Entonces el primer tema, como os decía, era el de proyectos tecnológicos. Entonces lo que hicimos fue ver cuáles eran los roles de un trabajo en equipo, cuáles eran los pasos de pues pensar, las ideas, el diseño, no sé qué, todos los pasos de un proyecto tecnológico, cómo se hace el diseño, son todos los vídeos que están en la playlist que os voy a dejar por aquí. Y entonces luego ellos tuvieron que construir, han trabajado individualmente, lo ideal serían grupos, ¿vale? Pero por la situación este año no quería o no debíamos hacer grupos, aunque al final del grupo sí que he hecho, al final del curso sí que he hecho otras cosas con grupos, pero en ese momento pues yo no me atrevía, ¿vale? Ha sido todo individual. Entonces les he dejado más tiempo porque obviamente si tienen que hacerlo todos solos, tardan más. Así que por eso ha sido. El caso es que primero en papel estuvimos diseñando y pensando qué necesitaban para el puente, cómo querían hacerlo, qué dibujo querían tener, qué mecanismos iban a necesitar, todo eso, y estuvimos buscando modelos de puentes por internet. Nos fuimos al aula de informática un día y estuvieron viendo ejemplos de YouTube, otros PDFs que encontraron por internet con proyectos hechos, más complicados, menos complicados, con qué materiales, aunque yo el material lo teníamos ya constreñido, iba a ser contrachapado porque el año pasado también trabajamos contrachapado, ya tenían comprado el contrachapado, las seguetas y todo y ya pues había que aprovechar lo que teníamos y entonces por eso lo he hecho de contrachapado, pero se puede hacer de cartón, de palitos, de rollitos de papel, no hay ningún problema, ¿vale? Y después, eso fue como una semana o dos de diseño. Les hice también hacer como un algoritmo con todos los pasos para aprender a usar algoritmos, mecanismos de decisión, todos estos rollos. Y, rollos, quiero decir, todas estas cosas. Y dibujar. Dibujamos tanto en perspectiva como en las vistas, ¿vale? Así también hemos trabajado la parte del tema de diseño en perspectiva y en vistas. Y después de hacer eso durante 2 semanas, de pensar qué materiales, todo escrito en un proyecto que después me han entregado junto con el puente, empezamos a preparar el puente. Entonces lo primero que hicimos fue que habíamos dibujado en papel el diseño de las piezas que creíamos que íbamos a necesitar. Y ahí empezamos con la parte de estructuras. Entonces estuvimos viendo cómo se llaman las estructuras, que si las estructuras trianguladas, que si estas partes de los puentes resulta que tienen un nombre, que si Fink, que si Prank, que si King y no sé cuántas historias y Warren y un montón de nombres, está todo en inglés porque mi asignatura está en inglés, que resulta que esas formas de vertical, diagonal, vertical o vertical, diagonal para un lado, vertical, diagonal para el otro, no sé qué, eso tiene un nombre y entonces pues hemos dado nombre a lo que habíamos estado diseñando un poco al azar que nos estaba gustando.
Y también que si estructuras trianguladas, que si las bases, que si los pylons, o sea, los postes, todo, ¿no? Y después de eso, de tener las figuras ya todas recortadas en papel como a modo de plantilla, las pasamos al contrachapado y empezaron a cortar. Eso este año ya son expertos, ¿vale? Porque aprendimos a cortar en primero de la ESO, llevo 2 años con los mismos niños y entonces ha sido bastante fácil para mí, ese paso ya estaba superado. Recuerdo todavía aquella clase en la que me pasé 1 hora para que todos aprendieran a apretar su segueta, solos, poner el pelo bien, no para adentro, no del revés. Bueno, eso yo lo tenía superado, entonces pues no ha sido un problema para mí. Y después de cortar han tenido que lijar, este año la lija cada uno se la tenía que traer porque no podíamos compartir lijas ni nada, y han pegado. Lo del pegado, bueno, ha habido alguna pistola de pegamento caliente que han traído, hay quien lo ha hecho con cola blanca. Yo les dije cola blanca, pero es cierto que es desesperante esperar a que se pegue y si no tienen la paciencia, entonces bueno, al final permití las pistolas, que en un momento no, porque no teníamos taller de tecnología este año, entonces me daba un poco de miedo usar las pistolas fuera del taller, pero bueno, en general la cosa fue bien. Y cuando ya las tenían pegadas, entonces empezamos a pensar en las partes, empezamos a pensar en cómo ensamblarlas y en el mecanismo. Entonces, bueno, pues pusimos un eje al puente para que pudiera girar dentro de los postes y la polea. Y con respecto a la polea, es con el elemento que más he jugado, ¿vale? Ahí vimos los mecanismos, entendimos lo de la polea, la correa, no sé qué, todos estuvimos viendo lo de las velocidades, las fórmulas, aprovechamos para verlas también. O sea, hemos ido viendo más cosas, no solo el puente, pero era el puente era la excusa para poder hablar de todo lo demás de la teoría que estábamos viendo en los vídeos. Y en un principio la polea la hicimos manual, es decir, que se subía así con una manivelita, o cada uno lo pudo hacer como quiso. Yo les dije que pusieran la manivela en la propia polea, pero bueno, he tenido diversidad, ¿vale? Porque les dije que aunque yo les diera unas indicaciones de tiene que tener una polea y tiene que ser manual, ellos podían luego diseñarla como quisieran. Les daba un poco de libertad y de creatividad en ese sentido. Y esa era la polea manual para aprender de mecanismos. Y ahí se acabó el segundo trimestre, ¿vale? Y en el tercer trimestre teníamos electricidad y robótica. Entonces lo que hicimos fue transformar nuestra polea, la polea normal, en una polea con un motor eléctrico a pilas. Ya sí que era una doble polea, ¿vale? Era un sistema de 2 poleas con una correa, que la correa era una goma. Ahora os pondré fotos y os voy a ir poniendo vídeos y fotos por aquí, ¿vale? De las cosas. La polea era una goma normal, de papelería, vaya. Y la polea la hicieron ellos de contrachapado con 4 discos, 2 más grandes y 2 más pequeños en medio, así a modo de sándwich, que perforaron para que hubiera un eje, obviamente. Entonces ha sido todo con contrachapado, ¿vale? Porque sí que sé que hay centros que tienen infraestructuras y tienen unas poleas y las utilizan, pero pues yo no teníamos eso, entonces ha habido que hacerlo todo casero. ¿Que alguna polea ha quedado más triangular que circular? Pero giraban igual, no pasa nada. Hacían una transmisión peor, pero funcionaba la correa, así que no me voy a quejar. Y entonces cogimos y estuvimos viendo. Ahí sí que es cierto que tuve un fallo, y es que yo fui a una tienda que sabía que vendían ese tipo de componentes donde ellos podían ir a comprarlo. Lo hablé con ellos, les tenían un pack preparado con hasta las pilas y todo, y les dije que pusieran un conmutador que me permitiera llevar el motor a ambos lados. Y cuando los niños empezaron a traerme el pack con el conmutador, no era un conmutador de estos que te permite hacer un circuito pero sin invertir la polaridad. Así que pues no pudimos poner el conmutador. Claro, ya lo tenían comprado, no ibas a decirles no, ahora vas a la tienda, que encima no abría los fines de semana, ahora vas a la tienda y compras otro conmutador. Se me dieron de los de 3 patitas en vez de los de 6, ¿vale? Para quien sepa de conmutadores me va a entender. Y pues ahí tuvo un problema. Entonces al final lo que hicimos fue un chanchullillo que era simplemente pusimos el motor con la polea, la correa, la goma y todo, y lo que hicimos es que el portapilas estaba pegado, les puse un papelito entre los 2 polos, entre los 2 cables, para que no se fueran a juntar por accidente. Que pues quien sea profe de tecnología ya sabe que eso de jugar a quemar cosas con los portapilas es muy divertido y yo no quería que pasara. Y entonces luego pues simplemente lo que hacíamos era manualmente uníamos los polos de los cables de la pila a las paletitas del motor, y entonces pues manualmente, si lo poníamos de un lado pues iba en un sentido, subía, y si lo cambiábamos, invertíamos a mano, pues bajaba, y así fue como lo hicimos. ¿Me hubiera gustado que hubiera un conmutador en condiciones? Sí, no lo hubo, y ya a esas alturas pues no iba a decirles a los niños que volvieran a comprar
pues no. Así que bueno, para el año que viene pues me aseguraré que la tienda ha entendido lo que quiero y que saben lo que me están vendiendo, porque quizá tenía que haber ido yo a comprobarlo o algo, pero bueno, fue un fallo. Y de todo se aprende. Estuvimos viendo también con un simulador, con el Crocodile Clips, qué es lo que había pasado y por qué no podíamos invertir la polaridad, porque si intentaban invertirla les salía la pila explotada y esas cosas, para que ellos lo entendieran. Y entonces, bueno, pues al menos hicimos una simulación, estuvimos calculando que si las resistencias, y ya pues eso nos dio pie a hablar de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿vale? Y entonces pues ahí metí toda esa parte de la teoría, la ley de Ohm, que la odian, y esas cosas. Y ya lo último era la robótica. Iniciación a la robótica. Estos niños no han visto robótica en primero, solo han visto un poquito de programación en Scratch, y entonces esto era la excusa para empezar a programar. ¿Qué es un sensor? ¿Qué es un actuador? Lo de los tiempos, que les cuesta muchísimo entender lo de que tú tienes que dar una orden con un tiempo en concreto, porque si no la orden se hace hasta el infinito si está dentro de un bucle. Y qué es analógico, qué es digital. Todos estos conceptos pues los estuvimos viendo. Entonces vimos primero en papel, ¿no? Pensando qué íbamos a necesitar y cómo nos gustaría dar las órdenes, y luego nos fuimos al aula de informática y estuvimos programando. Es cierto que he usado dos sistemas de programación, porque los kits de robótica que teníamos en el centro, el software es la muerte, ¿vale? No voy a decir ni cuál es porque no quiero hablar mal de nadie, pero el software es... ¿Quién ha inventado ese software, por favor? De verdad que es para niños, No puedes poner una cosa tan horrible y tan poco intuitiva. Por ejemplo, los LEDs se llamaban Sparkle. Y cosas así. Claro, es que no había manera de entender nada de nada, y los sensores iban en función de una posición A, B, C y D, y no te decía qué tipo de sensor era. Muy intuitivo. Entonces usé otro programa que me gusta más, que es el que está en los vídeos, y aprendimos con él a programarlo todo, y luego les dije, bueno, ya que habéis entendido cómo funciona, cómo se tiene que programar esto, ahora vamos a usar el definitivo. Y entonces pues luego estuvimos jugando a modificar, que si cambiamos los colores de los LEDs, y bueno, pues para que bicharan un poco el software y entendieran cómo era. Entonces pues esa fue la historia. Y al final, obviamente se me olvidó decirlo, antes de nada el puente lo pintamos, lo decoramos, eso a cada uno a su amor. A quien se lo llevó a casa para poder usar pinturas, porque este año no podíamos ir todos al baño a lavar. Ha sido un año muy complicado, ¿vale? Entonces les dije que si pintaban en clase tenía que ser con algo que no requiriese ir al baño, y que no fuera un spray que nos obligara a estar fuera en el patio todos saliendo y entrando, porque no se puede, ¿vale? Ese era el problema. Entonces muchos se lo han llevado a casa y lo han pintado en casa. Pero mi intención era que casi todo el trabajo se hiciera en clase, porque no quería que perdiesen tiempo en hacer eso en casa, porque las clases, ya que hago Flip Classroom, estaban pensadas para que ellos pudieran hacer... Tengo aquí un pelo que no consigo quitarme. ¿Dónde estás, pelo? Aquí. Las clases estaban pensadas para que, ya que no vamos a ver teoría en la clase, nos diera tiempo a hacer ejercicios, relacionar el vídeo con el puente y todo, pero que tuvieran tiempo para hacer el puente en clase a lo largo de estos 2 trimestres. Y así ha sido. Yo creo que ha sido un proyecto muy divertido. Creo que les ha gustado eso de poder ir creciendo su puente con lo que iban aprendiendo. A mí me ha parecido muy interesante, un proyecto que crece con el conocimiento. Y la verdad es que creo que ha quedado bastante redondo, excepto lo de las páginas web, que bueno, pues no puede ser todo en un único proyecto en el curso, o sí, pero pues a mí me ha parecido bien así. Y bueno, pues si tenéis ganas de tenéis un segundo, estáis en la Comunidad de Madrid, pues probablemente tendremos unos temas muy parecidos. Pues aquí tenéis mis ideas y podéis aprovecharlas, utilizarlas, cambiarlas como queráis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame si tú eres profe de tecnología, si eres profe de lo que sea y te gusta hacer proyectos, si eres alumno y has hecho el proyecto conmigo, o has hecho proyectos parecidos con tus profes, qué te parece, si te gusta trabajar con estos sistemas. Si no, cualquier cosa me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.